No todas las oraciones provienen del cielo. Algunas fueron creadas en el infierno. Esta advertencia no nació en las redes ni en el pensamiento moderno. Fue vivida por uno de los santos más perseguidos por las tinieblas, el Padre Pío de Pietrelcina. Aquel fraile estigmatizado, que pasaba noches enteras luchando físicamente contra demonios, reveló verdades que muchos no estaban listos para escuchar. Una de ellas fue esta: el enemigo puede inspirar oraciones. Sí, así como el Espíritu Santo impulsa a los fieles a rezar con palabras de luz, el enemigo siembra oraciones disfrazadas, que se repiten con devoción, pero fueron consagradas en lo oculto. ¿Y cómo puede suceder algo tan perturbador? Porque el enemigo no teme a la oración vacía, teme a la oración verdadera. Por eso, su estrategia no es siempre impedir que reces, sino enseñarte a orar mal, contaminar tu fe desde dentro, transformar tu plegaria en una invocación encubierta. ¿Y cómo lo logra? Usando palabras hermosas, frases poderosas, envolturas de luz, pero sin cruz, sin rendición, sin humildad. Padre Pío solía decir que el demonio se disfraza de ángel de luz, y también puede hablar como los santos. No se trata de cuántas veces repitas una oración, sino de quién inspiró esas palabras. En muchos hogares hoy reina la confusión espiritual. Personas que rezan diariamente sienten un peso invisible. Familias que colocaron imágenes, estampas y oraciones sobre sus altares, y aún así enfrentan pesadillas, divisiones, enfermedades inexplicables. Y nadie se pregunta, ¿de dónde vino esa oración? ¿Quién la escribió? ¿Fue aprobada por la Iglesia? ¿O simplemente se viralizó en Internet con una apariencia de santidad? El infierno ha perfeccionado un plan más sutil que la brujería abierta: difundir oraciones consagradas en el ocultismo entre católicos ingenuos para que las repitan creyendo que están agradando a Dios, cuando en realidad están sellando pactos con sus propias palabras. Tal vez tú también has caído en ese engaño. Tal vez recibiste un papel con frases que prometían abrir caminos, atraer prosperidad, proteger contra todo mal. Lo colocaste bajo la almohada, lo recitaste cada noche, y pensaste que eso era fe. Pero con el tiempo, algo cambió. Tu paz desapareció. Tu casa se llenó de tensión. Tu descanso se volvió inquieto. Y el enemigo comenzó a operar, con tu permiso. No porque querías invitarlo, sino porque lo hiciste sin darte cuenta, con tu propia voz, al repetir lo que no comprendías. Esta es la tragedia silenciosa de muchos fieles: ser devotos, pero estar espiritualmente vulnerables por falta de discernimiento. Padre Pío lo sabía, y por eso insistía: el alma humilde, que ora con corazón puro, es más fuerte que todos los demonios juntos. Pero ¿cuántos oran hoy desde la humildad? ¿Cuántos oran desde el deseo de rendirse, y no desde el impulso de decretar? ¿Cuántos buscan a Dios por amor, y no por conveniencia? Muchas oraciones modernas están impregnadas de orgullo espiritual, fórmulas para atraer, para controlar, para manifestar. Pero eso no es oración, es manipulación con disfraz de devoción. Y si esta advertencia ya ha comenzado a tocar tu espíritu, si algo dentro de ti está reaccionando con temor, con claridad, con urgencia, no lo ignores. Lo que vas a descubrir en este video no es entretenimiento, no es una teoría, y no es superstición. Es una advertencia espiritual que puede cambiar el destino de tu alma y de tu casa, porque la oración que usas con buena intención puede estar siendo usada por el enemigo para entrar en tu hogar, y si no detienes esa cadena, el daño continuará. Por eso te pido, ahora mismo, suscríbete. No por un canal, no por un número, sino porque esta serie de advertencias puede salvarte. Porque hoy hablaremos de la oración que abre puertas, pero en el próximo video revelaremos el símbolo más venerado entre los fieles católicos mexicanos, que fue consagrado por el infierno como una puerta espiritual. Prepárate, esto recién comienza. En los 100 últimos años, algo ha cambiado silenciosamente en la manera de orar. No se trata solo de palabras nuevas o estilos diferentes, sino de una transformación profunda en la intención. Orar dejó de ser rendición y se convirtió en un acto de poder. En lugar de elevar el alma hacia Dios, muchos buscan atraer energías, decretar resultados, manipular lo invisible,
como si lo sagrado respondiera a comandos. Este cambio no fue inocente, fue planeado, y según exorcistas, vinculados a la espiritualidad del Tiniesen Padre Pío, esta es una de las mayores infiltraciones demoníacas en la vida de los fieles. Padre Pío discernía no solo el corazón de las personas, sino también el origen de sus palabras. Cuando alguien llegaba con una oración aprendida en internet o compartida por un guía espiritual, él se detenía, observaba, preguntaba: ¿quién escribió esto? ¿Qué intención tiene? ¿Qué espíritu lo inspira? Él sabía que no toda palabra que habla de Dios proviene de Dios. El enemigo no necesita ocultarse en el odio abierto. A veces, se disfraza de devoción, inspira textos hermosos, aparentemente santos, que apelan a la emoción, al deseo, a la esperanza, pero en su raíz llevan veneno. Y ese veneno ha contaminado muchas oraciones. Frases como: yo decreto que todo saldrá bien, el universo me concede lo que merezco, yo soy divino, yo soy luz, yo soy abundancia, se han vuelto parte del vocabulario cotidiano de miles de creyentes. ¿Pero qué tienen de malo? Todo, porque cambian el centro de la oración. Ya no es Cristo. Ya no es la cruz. Es el yo, el ego, el poder personal disfrazado de fe. Padre Pío decía que cuando el alma empieza a verse como fuente de poder, y no como vaso vacío para la gracia, el demonio ya ha entrado por la puerta del orgullo. ¿Y sabes lo más alarmante? Muchas de estas oraciones no se presentan como peligrosas. No dicen invoca al demonio, ni abandona la fe. Al contrario, mencionan a Dios, a los ángeles, al cielo, pero lo hacen con un lenguaje distorsionado, sin obediencia, sin adoración, sin humildad. Algunas incluso piden protección, salud, prosperidad, pero lo hacen exigiendo, no suplicando, ordenando, no rindiéndose. Y eso las convierte en herramientas perfectas para la infiltración espiritual, porque parecen buenas, pero niegan la esencia del Evangelio, la renuncia a sí mismo. Padre Pío enfrentaba esto desde los primeros días de su ministerio. Personas que querían acelerar la gracia, atraer la bendición, activar la fe como quien pulsa un botón. Y él respondía con firmeza: la gracia no se compra, no se ordena, se recibe arrodillado, no con decretos. Para él, la oración era el acto más sagrado del alma, no un ritual de poder, sino un suspiro de dependencia. No una herramienta de éxito, sino una expresión de amor y abandono. Y cuando escuchaba frases impregnadas de orgullo espiritual, su semblante cambiaba, porque sabía lo que venía después. Casas oprimidas, corazones confundidos y almas que se creían bendecidas. Pero estaban encadenadas. Muchos creen que orar mal es simplemente una cuestión teológica menor, pero espiritualmente, orar mal puede abrir puertas, sellar acuerdos, autorizar presencias, y cuando eso ocurre, no hay escapatoria fácil. El ambiente cambia, el peso espiritual se siente, la paz desaparece, las discusiones aumentan, y las personas, en lugar de sospechar de la oración que introdujeron en su vida, piensan que necesitan orar aún más. Repiten la fórmula una y otra vez, profundizando el pacto sin saberlo. Porque el infierno no necesita que tú lo invoques por su nombre. Le basta con que repitas sus palabras, creyendo que son de Dios. Si esto está resonando contigo, si alguna frase que alguna vez usaste ha comenzado a incomodar tu conciencia, no lo ignores. Aún estamos a tiempo, y en los próximos minutos vas a descubrir qué oraciones específicas han sido identificadas como portales espirituales disfrazados de devoción. No para que temas, sino para que rompas. Porque como decía el Padre Pío, Dios escucha incluso el suspiro más débil, pero no escucha el grito del orgulloso que se cree dueño de la gracia. En un convento del sur de Italia, poco antes del amanecer, una mujer desesperada golpeó la puerta de la sacristía, donde se encontraba un sacerdote cercano a la espiritualidad de Padre Pío. Venía desde lejos. Había escuchado que en ese lugar se atendían casos que otros sacerdotes ya no sabían cómo resolver. Su rostro mostraba agotamiento, pero también vergüenza. Había intentado todo: oraciones de protección, misas, confesiones, novenas, pero nada funcionaba. Su casa seguía envuelta en una atmósfera que no sabía explicar: pesadez,
frialdad repentina en habitaciones, discusiones sin sentido, llanto de niños en la madrugada y la sensación constante de que alguien la observaba. Sin saberlo, esa mujer estaba a punto de descubrir la raíz de su tormento. Cuando el sacerdote le pidió que contara detalladamente qué prácticas espirituales tenía en su casa, ella mencionó una en particular, una oración que le había sido entregada por una mentora espiritual católica. Una oración hermosa, según ella, llena de luz, de afirmaciones positivas. En ella se incluían frases como: «Yo soy el canal de abundancia del universo. Yo decreto armonía y prosperidad sobre mi hogar. Los ángeles de protección están sujetos a mis palabras». La recitaba cada mañana, con fe, con devoción, creyendo que estaba honrando a Dios. El sacerdote la interrumpió en seco. Le pidió que quemara ese papel, que lo hiciera esa misma noche, y que no volviera a pronunciar esas palabras jamás. Porque eso no era una oración, era un rito. Ella quedó en silencio. Por un instante, pensó que estaba siendo juzgada, pero luego el sacerdote sacó de su hábito una pequeña hoja con una cita de Padre Pío, escrita a mano. Donde no hay obediencia, hay puertas abiertas. Le explicó que muchas oraciones modernas son, en realidad, invocaciones disfrazadas, que fueron escritas no por santos, sino por personas que mezclan doctrina católica con prácticas de la nueva era, que detrás de algunas frases dulces se esconden sellos espirituales que autorizan la entrada del enemigo, y que el poder no está en cuántas veces repitas una oración, sino en la pureza del espíritu que la pronuncia. Ella rompió a llorar, no porque tuviera miedo, sino porque, por fin, entendía lo que pasaba. Aquel caso no es aislado. Se ha repetido en distintas partes del mundo. Oraciones con lenguaje cristiano, pero raíz ocultista. Palabras dulces, pero torcidas. Frases que imitan la fe pero niegan la cruz. Padres que enseñan a sus hijos a recitar decretos. Madres que colocan papeles con afirmaciones espirituales en los dormitorios. Abuelas que regalan medallas con oraciones canalizadas por videntes. Todo eso se ha normalizado, y cada uno de esos objetos, de esas palabras, puede transformarse en una grieta espiritual por la cual el enemigo opera. Padre Pío, al confesar a los fieles, muchas veces detectaba ese patrón. Hogares devotos, pero espiritualmente perturbados, no por pecado oculto, sino por ignorancia espiritual. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste opresión después de orar? ¿Alguna vez tu hogar pareció cambiar justo después de introducir una nueva devoción, una imagen, un papel con palabras especiales? Entonces este mensaje también es para ti, porque tal vez has estado permitiendo que el enemigo actúe, pensando que estabas agradando a Dios. Por eso te invito a escribir ahora en los comentarios: Padre Pío, enséñame a orar con pureza. Escribe eso si tu alma ha sido tocada, porque este canal no está aquí para condenarte, está para orar contigo, para despertar lo que tu espíritu ya venía sintiendo, pero no sabía cómo expresar, y para ayudarte a romper, palabra por palabra, con todo lo que no viene de Dios. La historia más perturbadora que llegó a oídos de un exorcista vinculado al carisma de Padre Pío no vino de una zona rural, ni de un país con escasa formación espiritual. Vino del corazón de una familia devota, activa en su parroquia, fiel a los sacramentos y acostumbrada a orar junta cada noche. Ellos creían que estaban protegidos, que su altar doméstico, decorado con imágenes de santos, con veladoras y con frases piadosas, era un muro contra todo mal. Pero el infierno no entra por la puerta del pecado evidente, entra por la grieta del descuido espiritual. Todo comenzó cuando una amiga de la madre de familia le regaló una oración especial, asegurándole que había sido escrita por una religiosa mística contemporánea. La oración era extensa, poética, cargada de expresiones positivas. Contenía frases como: yo llamo a la luz sobre esta casa, decreto armonía, salud y riqueza en este lugar, las fuerzas de la prosperidad se alinean con mi familia. No había una sola mención a la cruz, al sacrificio, al arrepentimiento, tampoco a Cristo crucificado, pero sí muchas afirmaciones que colocaban al orante como centro del poder espiritual. Comenzaron a recitarla todos los días, con fe, con esperanza, sin sospechar que esas palabras estaban provocando algo más profundo que un simple error doctrinal.
A los pocos días, la hija menor comenzó a tener pesadillas. Despertaba gritando, diciendo que había alguien parado frente a su cama. Al principio pensaron que era estrés, pero luego vino el insomnio colectivo. Después, los roces constantes entre padre e hijo, malentendidos, gritos, acusaciones. El ambiente, antes sereno, se volvió irritable, áspero, lleno de tensión. El perro de la casa ladraba durante la madrugada mirando hacia una esquina vacía. Algunos objetos religiosos comenzaron a caer sin explicación, e incluso una medalla bendecida que colgaba sobre la puerta principal se partió en dos sin que nadie la tocara. Alarmados, buscaron ayuda espiritual. Un sacerdote mayor, conocedor de las advertencias de Padre Pío, fue invitado a bendecir la casa. Pero antes de comenzar, pidió ver las oraciones que la familia usaba. Cuando leyó aquella que había sido colocada junto al altar, su rostro cambió. Cerró los ojos, oró en silencio y con firmeza dijo: «Esto no viene del cielo». Les explicó que había oraciones que, aunque usen palabras hermosas, fueron escritas por personas que practican el sincretismo, la canalización y la espiritualidad gnóstica. Que muchas veces esas palabras son fórmulas consagradas por grupos ocultistas y difundidas bajo apariencia cristiana para que los fieles las repitan con su propia voz. Y que al hacerlo, sin saberlo, se da permiso legal al enemigo para actuar. La madre rompió en llanto. No entendía cómo algo que parecía tan bueno podía hacer tanto daño. El sacerdote le mostró un texto de Padre Pío en el que decía: «No se puede mezclar el incienso del altar con el humo del orgullo. El alma que quiere atraer a Dios con palabras que no vienen del espíritu, solo atrae sombras». Con dulzura, pero con firmeza, el sacerdote les pidió que rompieran ese papel, que purificaran su altar, y que durante 9 días rezaran solo oraciones aprobadas por la Iglesia, centradas en el corazón de Cristo. Lo hicieron, y a partir del tercer día, el ambiente comenzó a cambiar. El peso desapareció, la paz volvió, las pesadillas cesaron. Esta historia no busca infundir miedo, busca abrir los ojos. Porque muchos hogares católicos están siendo atacados no por brujería ajena, sino por invocaciones internas, palabras pronunciadas con fe, pero sin discernimiento, frases dulces que esconden veneno. Y si tú has introducido en tu casa oraciones que no conoces, papeles con decretos, imágenes sin origen claro, o prácticas que mezclan lo espiritual con lo energético, es hora de revisar. Porque el enemigo no necesita tu odio para entrar, le basta tu ingenuidad. Hay palabras que abren el cielo, y palabras que abren puertas al infierno. Lo más difícil de discernir, sin embargo, no son las palabras oscuras y ofensivas, sino aquellas que suenan bellas, incluso sagradas, pero fueron diseñadas para ser veneno dulce. Durante décadas, exorcistas formados en la tradición espiritual del Padre Pío han advertido que el enemigo ya no necesita hechizos explícitos ni invocaciones demoníacas abiertas. Hoy basta con que el creyente pronuncie, con fe, lo que nunca debió haber salido de sus labios. ¿Y qué tipo de oraciones o frases abren esas puertas? ¿Qué palabras, repetidas como mantras, están contaminando la atmósfera espiritual de miles de hogares católicos? Aquí están algunas de las más peligrosas, detectadas en múltiples casos de opresión espiritual, manifestaciones y ataques en ambientes antes pacíficos. 1. Yo decreto que la prosperidad llega a mi vida. 2. El universo conspira a mi favor. 3. Soy luz, soy sagrado, soy invencible. 4. Activo mi poder espiritual para atraer bendiciones. 5. Los ángeles de la abundancia rodean mi hogar. 6. Mis palabras crean la realidad. 7. Todo lo que yo declaro, el universo me lo concede. Todas estas frases tienen algo en común. Colocan al yo como fuente del poder espiritual, eliminando la necesidad de gracia, cruz, rendición o voluntad divina. No hay espacio para el Espíritu Santo. Todo gira en torno a decretos, a manipulación energética, a fuerza interior. Palabras que fueron heredadas de filosofías esotéricas, gnósticas, del movimiento de la nueva era y del ocultismo camuflado de espiritualidad positiva. Y cuando una persona las pronuncia convencida, creyendo que están cargadas de fe, ellas no suben al cielo, sino que desatan legalidades que el infierno aprovecha con precisión quirúrgica.
Padre Pío solía repetir que el alma que confía en sí misma ya ha caído. No porque desconfiara de la dignidad humana, sino porque sabía que todo poder espiritual auténtico no nace del yo, sino de Cristo crucificado. En su visión mística, la oración no era un acto de afirmación, sino de vaciamiento. No era una proclamación personal, sino una rendición amorosa. Y cuando alguien buscaba activar su fe con palabras llenas de sí mismo, él simplemente respondía: baja, primero a los pies de la cruz. Solo desde ahí puedes hablar con el cielo. Algunos podrían decir: pero esas frases no nombran al demonio. No son malintencionadas. Solo son afirmaciones de fe. Justamente ahí está el engaño. El enemigo no necesita que invoques su nombre. Le basta con que sustituyas a Dios por ti mismo. Que pongas tu fe en el universo, en tus decretos, en tu energía, y que sigas repitiendo palabras que suenan piadosas, pero niegan la dependencia total de Dios. Por eso, el mayor riesgo no es la oración que maldice abiertamente, sino la que adula sutilmente al ego disfrazado de espiritualidad. ¿Y qué pasa cuando estas oraciones son repetidas por años? ¿Cuando se enseñan a los hijos? ¿Cuando se imprimen en cuadros? ¿O se colocan bajo la almohada? Lo que ocurre es lo que los exorcistas han documentado una y otra vez. Las casas se contaminan, las mentes se confunden, los corazones se enfrían, la fe se debilita, y el ambiente se vuelve estéril, aunque esté lleno de símbolos religiosos. Porque no basta con tener crucifijos colgados en la pared, si lo que se pronuncia cada día son palabras consagradas en lo oculto. Este no es un llamado al miedo, es un llamado a despertar, a revisar cada oración que usas, a discernir el origen de cada palabra, a recordar que Cristo nunca enseñó a decretar, sino a decir: hágase tu voluntad. Que María no proclamó afirmaciones, sino que respondió: he aquí la sierva del Señor. Que los santos no se empoderaban, se humillaban. Que el verdadero poder espiritual no está en las fórmulas, sino en la obediencia. Y si al escuchar esta lista has reconocido alguna frase que alguna vez repetiste, no entres en culpa. Entra en discernimiento, porque aún hay tiempo. Y el Espíritu Santo quiere purificar no solo tu vida, sino también tus palabras. La buena noticia es que toda oración impura puede ser cancelada por la sangre de Cristo. Pero para que eso ocurra, primero hay que reconocer lo que nunca debió haberse dicho. Lo más peligroso de 1900. Una oración contaminada no es que suene falsa, sino que suene verdadera. El infierno ha perfeccionado el arte de disfrazar sus pactos con palabras suaves. Mientras algunos piensan que las puertas espirituales se abren solo con rituales satánicos explícitos, la realidad es otra. La mayoría de los ataques que hoy sufren los hogares católicos comenzaron con una frase bien intencionada, pronunciada sin discernimiento. Y aunque esa frase no invoque demonios directamente, funciona como un contrato, un sello, un permiso, porque en el mundo espiritual, lo que dices con fe tiene peso, tiene fuerza, tiene consecuencias. Padre Pío lo vio tantas veces en el confesionario que llegó a llorar en silencio por almas que, sin saberlo, habían entregado el control espiritual de sus casas al enemigo, no por rebeldía, no por brujería, sino por ingenuidad, por ignorancia, por copiar oraciones sin saber de dónde vinieron, por repetir frases que vieron en redes sociales, sin verificar si esas palabras realmente glorificaban a Dios o glorificaban al yo. Y cuando trataba con esas almas oprimidas, no las juzgaba, pero era firme. Les decía que una sola palabra dicha desde el orgullo espiritual puede tener más impacto que una blasfemia dicha en ignorancia. Muchos no quieren aceptar esta verdad. El enemigo no necesita estar presente físicamente en tu casa para operar. Basta con que lo invoques sin darte cuenta. Basta con que repitas lo que fue consagrado en lo oculto. Basta con que selles tu hogar con frases que vienen de otras fuentes, de otras filosofías, de otras espiritualidades que no se arrodillan ante Cristo crucificado. Y una vez que la puerta está abierta, los efectos se sienten: pesadez en el aire, confusión constante, sueños turbios, enfermedades que no se explican, irritabilidad sin causa, alejamiento de la oración auténtica, apatía espiritual, división familiar y una voz interior que repite:
Pero si estoy orando todos los días. Sí, estás orando. ¿Pero qué estás orando? ¿Con qué palabras? ¿Con qué intención? ¿A quién estás dirigiendo realmente tus plegarias? El enemigo no necesita oír su nombre. Le basta con que no pronuncies el nombre que lo vence, Jesús. Le basta con que hables de luz, sin hablar de cruz. Que invoques ángeles, sin invocar al Espíritu Santo. Que afirmes poder, sin rendición. Que decretes abundancia, sin obediencia. Así trabaja el infierno, con precisión, con paciencia, con palabras maquilladas. Por eso, si reconociste alguna frase que forma parte de tu vida espiritual y ahora te das cuenta de que no viene de Dios, no entres en pánico. Pero tampoco lo ignores, porque si continúas pronunciando lo que no viene del cielo, estarás renovando ese pacto cada día, renovando la puerta, renovando la autoridad del enemigo sobre lo que es tuyo, y lo peor, creyendo que estás haciendo el bien. Haz una pausa ahora mismo. Piensa en las palabras que has dicho en tus oraciones más íntimas. ¿Hay en ellas rendición? ¿Hay humildad? ¿Hay cruz? ¿O solo hay decretos, poder personal, energía positiva, manifestaciones? Si encontraste orgullo, exige purificación. Si encontraste error, exige corrección. Porque el Señor no desprecia al que se humilla, pero tampoco protege al que, con terquedad, sigue repitiendo lo que fue contaminado. Y te invito, si sientes que este mensaje fue escrito para ti, si el Espíritu Santo está tocando algo profundo que no sabías que necesitaba ser tocado, escribe ahora en los comentarios: hoy rompo toda oración que no viene del Espíritu de Dios. No es una frase simbólica, es un acto profético, es un rompimiento real, y lo que se declara con verdad se sella en el cielo, y también se rompe en el mundo espiritual. Ninguna casa está demasiado oscura para que la luz de Dios no pueda entrar. Ninguna palabra dicha en ignorancia tiene más poder que una palabra de arrepentimiento pronunciada con el corazón. Y ninguna puerta que fue abierta por error permanece abierta si tú decides cerrarla con fe. El enemigo ha trabajado en silencio, disfrazando sus pactos, contaminando oraciones, manipulando el lenguaje espiritual. Pero hoy, ese velo fue arrancado. Hoy viste lo que no habías visto. Hoy entendiste por qué tu alma se sentía inquieta incluso mientras rezabas. Y esa comprensión no es obra de una lógica humana. Es el Espíritu Santo tocando lo más profundo de tu conciencia. Pero saber no basta. Hay que actuar. Porque las palabras mal dichas pueden marcar tu historia, pero las palabras correctas pueden reescribir tu destino. Es hora de romper, de cancelar, de consagrar tu boca nuevamente, de dejar que el silencio de la cruz purifique cada frase, cada oración, cada devoción que alguna vez fue mezclada con error. No con miedo, sino con fe. No con culpa, sino con confianza. Porque cuando un hijo vuelve a casa, el padre no lo reprende, lo abraza. Y si tú sientes que durante años oraste desde el ego, desde la manipulación, desde frases que no nacieron del cielo, hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Padre Pío sabía que la oración más poderosa no era la más larga ni la más hermosa, era la que nacía del quebranto, la que subía al cielo con lágrimas, no con decretos, la que se decía con las rodillas dobladas, no con el pecho inflado. Y por eso, cuando se le preguntaba cómo orar, él siempre respondía: ora y espera. Dios no se deja ganar en generosidad. Esa es la clave: orar con humildad, esperar con obediencia y permitir que el cielo responda a su tiempo, a su modo, a su manera. Por eso, si hoy estás dispuesto a cerrar cada puerta que tus palabras abrieron sin querer, repite conmigo esta oración. No la digas como quien recita un texto, dila como quien clama por limpieza, como quien suplica al cielo por una segunda oportunidad, como quien está dispuesto a perder el control, para que Dios lo recupere todo. Señor Jesús, hoy renuncio a toda palabra que no haya nacido de tu espíritu. Cancelo, en tu nombre, toda oración que haya repetido sin discernimiento. Rompo con todo decreto, afirmación, mantra o frase que haya glorificado mi ego en vez de glorificarte a ti. Borra con tu sangre lo que escribí con mi lengua. Silencia en mi mente lo que sembró la oscuridad. Y llena mi corazón con tu verdad. Padre Pío,
Intercede por mí. Enséñame a orar como tú orabas, con fe, con lágrimas, con obediencia. Que cada palabra que pronuncie desde hoy sea eco de tu cruz. Amén. Quédate en paz, porque lo que acabas de hacer no es simbólico, es real. El mundo espiritual responde a los corazones que se rinden. Y si llegaste hasta aquí es porque tu alma quería ser libre. Ahora comienza la limpieza, la restauración, el proceso en el que Dios toma lo contaminado y lo transforma en altar puro. No te detengas. Sigue rezando, pero ahora con discernimiento, con humildad, con el corazón abierto, porque la batalla no ha terminado, pero la victoria ya comenzó. Y si este mensaje fue para ti, no te alejes. En el próximo video, vamos a revelar un símbolo muy querido por los católicos mexicanos, pero que ha sido infiltrado por el enemigo y consagrado como una puerta espiritual peligrosa. Necesitas verlo, porque podrías tenerlo colgado en tu altar, porque podrías haberlo recibido como regalo, y sin saberlo, podrías estar consintiendo un pacto. Suscríbete si aún no lo has hecho, y prepárate, porque lo que viene te abrirá los ojos como nunca antes.